Entonces, en este video vamos a mirar cómo se inicializa un proyecto en Eagle desde cero. Entonces, aquí abrimos el programa. Esta es la interfaz principal del programa. Nosotros nos encontramos aquí al lado derecho algunos elementos que es importante tener en cuenta. Inicialmente, los más importantes es la sección de librerías, donde nosotros encontramos todos los elementos electrónicos que podríamos utilizar. Esta sección es bien interesante porque supongamos que si en algún momento necesitamos un componente electrónico que no existe, nosotros podemos crear nuestras propias librerías. La segunda parte que es importante es la de proyectos, que está en la parte inferior. En esta parte de proyectos nosotros podemos guardar de forma ordenada todos los proyectos que nosotros realicemos en Eagle. Entonces, en este caso, yo tengo una carpeta que se llama ensamble electrónico, que es el nombre del curso. Simplemente la creé en proyectos, le di clic derecho y le di crear nuevo proyecto, ¿cierto? Y aparece ensamble electrónico. Ahora le voy a dar clic derecho, le voy a dar nuevo y le voy a dar nuevo esquemático. Con esto yo voy a crear un esquemático de un circuito que me interese. Entonces, la pantalla que me aparece acá cuando es la de esquemático, nos damos cuenta pues por el nombre que tiene. En este momento yo voy a proceder a guardar el esquemático. Simplemente es guardarlo, por ejemplo, lo guardaré como ejemplo 01, mi esquemático. Y en este esquemático la idea es que yo empiece a ubicar los componentes electrónicos de forma esquemática de acuerdo al diseño que yo vaya a utilizar. Listo. Para ubicar esos componentes, obviamente tenemos que tener claro cuál es el diseño que probamos en el laboratorio y que posteriormente vamos a montar acá. Supongamos, voy a hacer un ejemplo muy sencillo, que yo quiero montar unos elementos con un amplificador operacional y simplemente los voy a conectar entre sí. Entonces, inicialmente nosotros tenemos la opción para agregar partes, entonces le doy clic y esto me va a abrir toda la librería que teníamos de componentes. En esta librería hay algunos elementos que son bien importantes tener en cuenta. La primera de ellas es, por ejemplo, un nombre de paquete que se llama RCL. Observen que le di en R, aparece acá. ¿Por qué es importante? Porque acá nos aparecen todos los componentes capacitivos, inductivos y resistivos que podamos necesitar. Y aparecen con sus diferentes paquetes. Recuerden que el paquete lo que hace es definirme el tamaño del componente. Observen que los paquetes, es más, ya Eagle muestra pues la popularidad del componente. Miren que por ejemplo un capacitor 0603 es supremamente utilizado, e igualmente es muy utilizado el 0805, que es un poco más grande, ¿cierto? Entonces esto nos puede ayudar muchísimo a la hora de hacer diseños. Obviamente el hecho de que sean muy populares también hace que sean muy fáciles de conseguir en el mercado para posteriormente desarrollar nuestras tarjetas. Por otro lado tenemos también las resistencias. Recuerden que las resistencias pueden venir en dos representaciones diferentes, la que es de estadounidense y la que es europea, ¿cierto? Entonces, este es el símbolo europeo y este es el símbolo estadounidense. Podemos utilizar cualquiera de los dos. De la misma forma, si yo abro la librería, encuentro un montón de opciones de resistencias con diferentes paquetes. Generalmente nosotros estamos interesados en estos paquetes que son 0603 y 0805. En algunos casos que se requieran elementos de potencia, pues vamos a necesitar componentes un poco más grandes. Listo. Otra opción y otra librería, otra parte, otro paquete que es muy importante es el de los conectores. Observen que hay muchos tipos de conectores, ¿cierto? Son todas estas librerías que empiezan por con. Nosotros generalmente utilizamos estos conectores que se llaman con LSTA, que incluyen los headers que nosotros utilizamos comúnmente para conexiones. Observen, aquí está pues el esquemático. Listo. Entonces yo voy a proceder a utilizar algunos de estos componentes para que ustedes miren la forma de proceder, ¿cierto? Observen que hay muchos tipos dependiendo del que vayamos a utilizar. Hay un conector que es muy útil, que se utiliza para conectar cables a las tarjetas, por ejemplo.
ese conector, que pues yo lo conozco, siempre lo he conocido como AK500, está en la librería PTR500 y observen que es un conector que es una hornera que yo puedo poner en mi tarjeta y esa hornera viene con unos tornillos, entonces yo podría conectar elementos ahí, ¿cierto? Vienen de diferentes tamaños, ¿cierto? Entonces miren que vienen de dos puertos, de tres, ¿cierto? Incluso de más, ¿cierto? De 9, de 12. Entonces yo voy a hacer un diseño con estas borneras como si fuera a conectar un componente. Entonces le doy doble clic. Observen que aquí me aparecen pues aparece el símbolo esquemático de la bornera. Entonces le doy clic acá. Aquí ubique mi bornera. Si yo la quisiera copiar, por ejemplo en este caso porque quiero tener dos borneras de entrada y dos borneras de salida, simplemente le doy a la opción copiar, le doy a la bornera y con eso ya la copié. La voy a girar para que me quede ordenado el diseño, ¿cierto? Observen que aquí me aparece bornera 1, pin 1, bornera 1, pin 2 y acá bornera 2, pin 1, bornera 2, pin 2, listo. Ahora voy a utilizar un amplificador operacional. Todos sabemos ya que es un amplificador operacional. Recuerden que esto es solo para practicar, entonces le doy a agregar parte. Cuando yo vaya a buscar un componente, observen que yo puse doble asterisco con el fin de que la búsqueda sea un poco más precisa. Por ejemplo, yo quiero utilizar un 324, le doy clic, miren que aquí aparece el M324 y me aparece, observen muchachos que aparecen varios paquetes, ¿cierto? Aparece un paquete que es DIP, que es con huecos pasantes en la tarjeta, y aparece otra opción que es superficial. En este caso yo voy a usar la opción superficial. Recuerden que ese amplificador tiene 4 amplificadores internos, entonces observen que cuando le dé clic, él inmediatamente me genera el otro amplificador, el otro y el otro amplificador. Listo. Ahí están los tres, ¿cierto? Yo solo voy a utilizar uno, entonces voy a eliminar los otros. Voy a eliminar los otros. Y ahora voy a buscar unas resistencias y unos condensadores. Voy a hacer un arreglo simple, muy simple, con el fin pues de que lo utilicemos. Recordemos, borramos acá, le damos Enter para que nos recargue la librería. Busco la librería RCL, perdón. Busco un condensador. Yo voy a utilizar el símbolo americano. Voy a buscar un empaquetado. Generalmente nosotros podemos soldar de forma sencilla los que son 0805, entonces recomendado utilizar este por ahora. Listo, entonces voy a poner este condensador. Ahora voy a buscar una resistencia, simplemente le doy clic, busco la resistencia, voy a utilizar el símbolo americano y busco el paquete, observenlo acá, el 0805, listo. Si ustedes se ponen a mirar, hay muchos paquetes, entonces esta es la resistencia que necesitamos. En este caso le doy doble clic y ahí me aparece la resistencia. ¿Listo? Ahora yo para estas tarjetas necesito lo que es BCC y tierra, ¿cierto? Entonces supongamos que yo voy a energizar la tarjeta con otra hornera, pero en este caso simplemente por ilustración voy a poner un conector, un header, ¿listo? Entonces le doy clic acá, busco voy a buscar recuerden que están conectores LS, aquí están LSTA y LSTB, entonces le doy a LSTA, por ejemplo. Estos son muy grandes realmente, voy a darle al LSTB y observen que aparecen un poco más pequeños, ¿cierto? Vamos a mirar si me aparece el que necesitamos. Bueno, el más pequeño que aparece es el de 3. Voy a poner este de 3. Listo, simplemente por ilustración, como les digo. Y en este de 3 voy a conectar lo que es la tierra y el BCC y voy a dejar el otro pin desconectado. Listo. Entonces, ya supongamos que este va a ser mi esquemático. Entonces, como yo necesito también una tierra en las partes, busco GND, que es la tierra. ¿Listo? Observen que aquí está GND. Le doy clic y en las partes también puedo buscar BCC. Listo. Observen que aparece BCC como en estos dos símbolos, ¿cierto? Pueden utilizar cualquiera de las dos. Realmente es exactamente lo mismo, entonces supongamos que este es BCC.
Entonces, supongamos que quiero conectar el pin 3 a VCC, entonces simplemente con la herramienta de conexión lo conecto, ahí está conectado, ¿cierto? Y supongamos que quiero conectar este pin a tierra, entonces con la herramienta de tierra lo conecto. Voy a conectar este otro pin también a tierra, listo, por facilidad. Ahora bien, supongamos que estos dos elementos van a ser la entrada al amplificador. Yo voy a copiar esta resistencia. Recuerden, simplemente le doy copiar y voy a poner la resistencia que está como R1 al inicio, la resistencia R2 al final. ¿Listo? Voy a conectar los componentes, entonces R1, R1. Supongamos que quiero hacer esto. Si lo quisiera conectar a tierra, por ejemplo, es terminal negativa, simplemente la pongo acá, otra tierra. Ahí me pregunto que si quería conectarlo a tierra realmente. Conecto de esta forma. Tengo mi R2. Y acá tengo mi salida. Y voy a conectar este otro pin a tierra también. Listo. Recuerden muchachos que solo es como ilustración. Acá yo les quiero mostrar algo. Observen que yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo venir y poner solo un cablecito y ponerle a ese cablecito un nombre. Entonces le voy a poner un nombre al cable. Le voy a poner, ¿cómo le voy a poner? GND. Esto es una, digamos, forma de no tener que poner tierra, sino que yo lo nombro GND. Le doy que lo quiero llamar GND y observen que a él le aparece un nombre. Yo puedo venir en la parte superior para poner esta referencia de esta forma e indicar que esto está conectado a GND. Y observen que de esa forma no tengo que conectar todo a tierra, pero él está conectado porque se llaman exactamente igual, tanto este nodo como este. ¿Listo? Entonces, supongamos que este es nuestro diseño. Es un diseño muy sencillo, simplemente para ilustrar pues lo que podemos hacer. Recuerden que yo a cada elemento circuital le puedo dar un valor, entonces yo puedo decir, por ejemplo, que esa resistencia es de 1K. Yo puedo decir, por ejemplo, que este capacitor es de 10 micros. El micro no existe, entonces generalmente uno pone UF, por ejemplo, ¿cierto? Voy a suponer que esta resistencia, por ejemplo, de 2.2K. Observen que él nos va poniendo la información acá. Si no lo hacen, estaría bien también. Yo también puedo renombrar mis elementos. Supongamos este amplificador operacional, yo lo puedo renombrar. Aquí realmente tiene el nombre correcto, IC1, circuito integrado 1. Entonces lo voy a dejar así. Pero yo voy a renombrar esta bornera y le voy a poner como Jumper 1. A esta de acá le voy a poner Jumper 2. Y a este de aquí le voy a poner Jumper 3. Simplemente para que esté más ordenado. ¿Listo? Con esto nosotros ya terminamos de diseñar nuestra tarjeta, ¿cierto? Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a diseñar la board realmente. Observen que acá solo tenemos el esquemático. Entonces, para diseñar la board, en este botón que tenemos acá, nosotros podemos cambiar entre PCB y board. Entonces me voy a pasar para el PCB. Me dice que si deseo crear el PCB, el esquemático, le digo que sí. Y ya me aparece la opción, la pestaña para crear la board. Lo que está en negro es el tamaño real de la tarjeta. Yo no necesito ese tamaño, entonces simplemente con la opción de mover lo pongo más grande o más pequeño. Bueno, acá me quedó torcido porque quiero que la tarjeta no me quede tan grande, ¿cierto? En este caso. Y ya estos componentes los debo de ubicar de acuerdo a mis gustos dentro de la tarjeta, ¿cierto? Entonces, supongamos que en este caso los voy a poner de esta forma. ¿Listo? Voy a poner este así. Traigo mis componentes, pues ahorita los acabamos de organizar. Acá simplemente pues los estoy como trayendo como para ubicarlo. Entonces, súper recomendado muchachos que nosotros siempre aquí activemos la grilla. El tamaño nos dice acá que dice que 50. Generalmente un buen valor para movernos es 50 dividido 8 porque da exacto, entonces 6.25. Con eso miren que yo puedo hacer movimientos muy finos sobre el grid que tengo. Y aquí yo ya tengo inicialmente mis elementos conectados, ¿cierto? Entonces voy a mover, miren que ya puedo moverlo mucho más, digamos de una forma mucho más fácil, ¿cierto? Entonces es más interesante.
Miren que yo puedo mover el nombre del dispositivo, entonces para que me quede organizado, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que este es el Jumper 3 acá y voy a poner, por ejemplo, que este es el Jumper 2 y supongamos que lo quiero poner acá. Observen que acá me salí del cuadro negro, ¿cierto? Y él me muestra inmediatamente que no se puede, ¿cierto? Me muestra que no se podría, porque el cuadro negro me indica cuál es el área efectiva de la tarjeta. Listo. Entonces aquí ya más o menos organicé mis componentes. Observen, muchachos, que en este punto, por ejemplo, no me cabrían algunos componentes dentro de, pues donde los necesito, que yo los necesito poner aquí, ¿cierto? Lo voy a poner ahí si me cupo. Realmente voy a ampliar un poquito la tarjeta, pues simplemente por efectos pues de facilidad. Voy a poner este acá y voy a poner este aquí, listo, al frente. Y tenemos un capacitor de 10 micros. Listo. Por ejemplo, cuando nosotros movemos los componentes y queremos como que el software nos reasigne las líneas amarillas, le damos en Radness y miren que nos las reubica como para que sea un poquito más claro, ¿cierto? Porque de pronto inicialmente él no tenía pensado que íbamos a trabajar de esta forma, ¿cierto? Lo mismo en este caso, ¿cierto? Por ejemplo, miren que si yo muevo este acá y le doy Radness, miren que él me reubicó las líneas. Observen muchas que acá es un poquito difícil trabajar porque tengo todos los valores y los nombres de los componentes. Acá es donde es importante que nosotros miremos que tenemos la opción de capas, layers, para decir qué capas quiero ver y cuáles no. Entonces en este caso yo no quiero ver ni el top place ni el B place, que es decir, es lo que está en la escritura de la capa superior, y tampoco quiero ver ni el top name ni el B names. Y tampoco quiero ver los valores, ni los que están arriba ni los que están abajo. Listo, entonces, bueno, aquí prefiero poner el top play realmente para que me quede de esta forma. Entonces miren que así ya es mucho más claro lo que yo voy a hacer, ¿cierto? Lo pongo. Tengo estos componentes. Y ya ahora es proceder a enrutar. Para enrutar nosotros vamos a utilizar la opción root, que es esta. Y siempre, muchachos, debemos de utilizar un ancho de línea que sea lo suficientemente bueno. Generalmente se recomienda que por lo menos las tierras sean de 12 y las líneas mínimo de 10. En este caso, como es un diseño muy sencillo, yo puedo abusar un poco del grosor y poner, por ejemplo, líneas de 12. Cuando yo vaya a hacer un drill, como yo quiero hacer líneas de 20, bueno, yo puse líneas de 20, entonces el drill es el hueco que yo puedo hacer en la tarjeta. Lo voy a poner de 21 a 23, lo voy a poner de 23, listo. Y la forma del drill quiero que sea hexagonal. Entonces, ahora simplemente es empezar a enrutar. Entonces, por ejemplo, miren que yo le di clic a esta hornera e inmediatamente me está diciendo que estos dos van conectados porque son tierra. Y esos dos van conectados con esta primera hornera acá. Siempre debo de evitar tener ángulos rectos. Observen que el mismo programa me trata de ayudar con eso, ¿cierto? Entonces le doy clic acá. Me vengo. Bueno, yo tengo que conectarme a esta parte de acá. Entonces lo que voy a hacer, muchachos, es que para que sea muy fácil, voy a hacer un hueco pasante. Entonces voy a conectarme por acá por encima y voy a hacer un hueco para pasar al otro lado de la tarjeta. Entonces lo que hago es que le doy clic con el scroll y observen que aparece un huequito, y cuando lo ponga él ya me está poniendo una línea en color azul. Esa línea en color azul quiere decir que está en la capa inferior de la tarjeta, listo. Es decir, este cable viene por encima, baja por la tarjeta y se conecta por debajo con la tierra, ¿listo? Yo puedo ir aumentando, pues obviamente de acuerdo pues como a la comodidad que ustedes requieran. Estoy conectando simplemente, estoy conectando, listo. La conexión no me gustó, entonces la voy a hacer desde el elemento hasta el componente, hasta la entrada.
Se ven que aquí tengo como un poquito un problemita pues para conectar este, entonces tengo que decidir cómo lo voy a manejar. Yo creería que la mejor forma es manejarlo acá. Entonces miren que simplemente cojo este componente, lo conecto aquí y ya supongamos solo por práctica que quiero hacer otro hueco. Entonces recuerden, clic con el scroll, pongo donde quiero hacer el huequito y me voy a conectarme con el elemento final, ¿cierto? Observen que estoy tratando de evitar ángulos rectos, ¿cierto? O sea, yo tengo ángulos, pero trato de evitar ángulos rectos. Y ya está. Miren que acá me está apareciendo por defecto para conectar el azul, o sea que es por debajo. Yo vengo a la opción de las capas, lo pongo que quiero es que arranque en el top y yo puedo hacer esto. Observen que lo que voy a hacer es que me vengo por acá y me conecto acá. ¿Listo? Observen que de esta forma ya tengo mi tarjeta completamente conectada. Como quedó muy grande, entonces la voy a poner acá más pequeña y la voy a poner acá más pequeña. Generalmente es muy bueno ubicar toda la tarjeta siempre en el origen, entonces le doy a mover, clic derecho, mover grupo y voy a tratar de ubicar la esquina en el origen. ¿Listo? Ahí me quedaron mis componentes. Acá me quedó mi tarjeta. Digamos que esta es la parte fundamental para enrutar una tarjeta. Esto requiere todavía un poco más de trabajo porque yo necesito poner, por ejemplo, que me muestre los nombres, los valores. ¿Sí? Y miren que si yo los imprimiera esos nombres, esos valores, esto me queda muy desordenado. Generalmente los valores no es necesario que los pongamos en una tarjeta. Entonces yo los voy a ocultar, pero yo aquí quiero que hagamos algo y es que cambiemos todos esos nombres a un tipo de fuente que se llama vectorial. Entonces los voy a señalar. ¿Listo? Le doy a la opción cambiar. Para cambiar, perdón, acá le di donde no era. Le doy a la opción cambiar y le voy a dar, aquí aparece texto, perdón, aparece estilo y le voy a dar, perdón, aparece tamaño primero, entonces en el tamaño voy a poner por ejemplo 16. Le doy clic derecho, cambiar grupo y miren que me puso todos los tamaños más pequeños. Ese tamaño está muy pequeñito, entonces le vuelvo y le doy tamaño, le voy a poner por ejemplo 32. Clic derecho, cambiar grupo. Ese es miren que me redujo el tamaño de la letra. Lo otro importante hacer es cambiar el estilo de la letra para que nos quede todo en vectorial y fuente. Entonces en fuente le doy vectorial, clic derecho, cambiar para que me la vectorice y no pierda resolución. Ya con eso, miren que es mucho más fácil porque los tamaños son más adecuados para el tamaño de mi tarjeta. Entonces, por ejemplo, pongo que este es el Jumper 3, pongo que este es el primer, por ejemplo, el primer circuito integrado, pongo que este es el Jumper 2. Miren que los puedo poner mucho más ordenados. Pongo que este es el Jumper 1. Miren que acá tengo la resistencia, entonces simplemente la selecciono y pongo que este es R1. Puedo poner que este es C1. Pongamos, ¿cierto? Miren que acá es un poquito difícil coger R2, pero se puede, pongo R2. Miren que siempre aparecen los ejes de la letra, ¿cierto? Entonces yo le tengo que dar clic ahí sobre ese eje. Miren que aquí está, por ejemplo, el valor de esta resistencia, entonces pongo, por ejemplo, que R2 es de 1K. Miren dónde está el valor de la segunda resistencia, entonces yo puedo ponerlo, por ejemplo, acá. Pues ustedes deciden realmente, ¿cierto? Aquí cogí lo que no era. Ahora sí, cogí el valor. Es que quiero moverlo, ¿cierto? Quiero mover el valor, entonces ahí como hay muchos componentes es un poquito más difícil, pero siempre se puede. ¿Listo? Supongamos, miren que aquí está el nombre del circuito integrado. Generalmente, pues una buena práctica es que la gente lo llegue y lo pone debajo del mismo circuito. Listo. Listo, ahí quedó. Yo creo que acá queda ya mucho más ordenada mi tarjeta, ¿cierto? Entonces le voy a dar guardar, ahí me guarda la board, pero de la misma forma que yo tengo la tarjeta. Pues que tengo que diseñar el esquema. Aquí ya tenemos todo nuestro circuito diseñado. Listo.
Entonces, acá hay un problema y es que miren que este circuito no me conectó el pin 4 y el pin 11, ¿cierto? Entonces, bueno, este es un problemita que vamos a dejar acá pendiente, pero simplemente es que yo nombre adecuadamente eh, mis conexiones en el circuito para poder hacer, pues conectar acá B más y B menos, ¿cierto? Recuerden que es un amplificador. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestra tarjeta. Este es esencialmente el primer paso que nosotros debemos de hacer a la hora de diseñar un circuito en hijo. Entonces con eso voy a terminar esta primera parte. Posteriormente les voy a mostrar cómo agregar los componentes para hacer el diseño en 3D del circuito y cómo podemos mandar a diseñar los archivos, hacer los archivos para mandar a diseñar la tarjeta.